En una época de oscuridad y desesperación, cuando el pueblo de Israel estaba atrapado en las cadenas de la opresión, una mujer extraordinaria surgió de las sombras, un faro de esperanza en un mundo dominado por el miedo. Su nombre era Débora, profetisa y jueza, elegida por Dios para liberar a su pueblo del yugo de la tiranía. Bajo el cruel reinado de Javín, el rey cananeo, los israelitas clamaban por salvación, anhelando que surgiera un líder que los defendiera de sus opresores. Pero pocos sabían ellos que su salvación vendría de una fuente inesperada, una mujer en un tiempo en que los hombres poseían todo el poder. Hola, bienvenido a mi canal. Deja un like y suscríbete para recibir notificaciones y más contenido como este. Y disfruta de las historias. La sabiduría y fortaleza de Débora no tenían igual. Ella se sentaba bajo la palmera de su juicio, ofreciendo guía y justicia a un pueblo abatido. Fue allí donde recibió una revelación divina, un llamado a las armas que cambiaría el destino de su nación. Con una fe inquebrantable, llamó a Barak, un guerrero de Israel, y juntos emprendieron un viaje peligroso. Débora sabía que la batalla que les esperaba no solo pondría a prueba su valor, sino también la fe misma de las personas que buscaba salvar. Cuando el sol se ponía en el horizonte, proyectando largas sombras sobre la tierra, el corazón de Débora ardía con una feroz determinación. Ella creía que Dios lucharía por ellos, y contra todo pronóstico, asumió el papel de líder, guerrera y profetisa. Únete a nosotros mientras desentrañamos la historia épica de Débora, una mujer cuya valentía y sabiduría iluminaron un camino en medio de la oscuridad, cambiando para siempre el curso de la historia de Israel. En la antigua tierra de Israel, hubo una época sumida en la oscuridad, un periodo en el que el sol parecía brillar menos intensamente y los corazones de los hombres estaban llenos de temor. Los israelitas, una vez una nación orgullosa y poderosa, se encontraron bajo el puño de hierro de la opresión. La tierra que les había sido prometida ahora era una sombra de su antigua gloria, cargada por el yugo de sus enemigos. Era un tiempo en el que los gritos del pueblo ascendían a los cielos, suplicando por liberación, anhelando un líder que los guiara hacia la libertad. El rey Javín de Canaán gobernaba con mano de hierro. Su poderoso ejército, liderado por el despiadado comandante Sísara, sembraba el miedo en los corazones de los israelitas. Durante 20 largos años, el pueblo soportó tormentos, viviendo en constante terror de los ejércitos que los rodeaban. Sus hogares fueron devastados, sus espíritus aplastados, y la esperanza parecía un recuerdo distante. En su desesperación, los israelitas se volvieron a ídolos, buscando consuelo en dioses falsos, pero no encontraban ninguno. El Dios de sus antepasados parecía estar en silencio, distante en su momento de necesidad, pero el Todopoderoso no los había olvidado. A medida que la oscuridad envolvía la tierra, una chispa de esperanza comenzó a emerger, oculta bajo las palmeras de las montañas de Efraín. Allí estaba una mujer llamada Débora, profetisa y jueza, una líder elegida por Dios para guiar a su pueblo. Mientras otros temblaban de miedo, Débora se mantenía firme, un faro de esperanza en medio de la desesperación. Ella escuchaba las voces del pueblo que buscaban su sabiduría, ofreciéndoles consuelo y justicia. Fue bajo su sombra que el clamor de los israelitas llegó a los oídos del Señor. Débora no era solo una jueza, era una mujer de gran fe y convicción. En un mundo donde las mujeres a menudo eran marginadas, ella desafió las convenciones de su época, mostrando una fortaleza que rivalizaba con la de los mayores guerreros. Con cada juicio que emitía, su reputación crecía, y el pueblo comenzó a reconocerla como una verdadera líder. Encontraban consuelo en su presencia, un destello de esperanza en sus días más oscuros. Pero, incluso mientras Débora guiaba a su pueblo, sabía que el momento de ajuste de cuentas estaba cerca. Un día fatídico, mientras estaba sentada bajo su palmera, Débora recibió una revelación de Dios. Era un mensaje divino, un llamado a la acción. El Señor había elegido ese momento para liberar a los israelitas de sus opresores. Ve y llama a Barak, hijo de Abinoam, le ordenó el Señor. Dile que reúna un ejército de 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón. Yo entregaré a Sísara, el comandante del ejército de Javín, en sus manos. Con el corazón palpitante, Débora entendió la magnitud de este mandato. Esto no era solo una misión, era un mandato divino. El pueblo de Israel había esperado un héroe, y ahora verían el poder de Dios manifestado a través de ella. Sin embargo, sabía los peligros que se avecinaban. El enemigo era formidable, equipado con carros de hierro y un ejército entrenado para la batalla. ¿Tendría Barak,
el guerrero elegido por Dios, el valor de responder a su llamado. Débora convocó a Barak, y mientras se acercaba, ella pudo ver la incertidumbre en sus ojos. «El Señor te ordena reunir un ejército y liderarlo en la batalla contra Sísara», declaró ella. Pero Barak dudó. «Si tú vienes conmigo, iré», dijo, con la voz temblorosa. «Pero si no vienes conmigo, no iré». En ese momento, la gravedad de la situación pesaba profundamente sobre ambos. Barak, un guerrero valiente, sentía el peso de la responsabilidad que tenía ante sí. ¿Podría realmente enfrentarse al poder del ejército de Javín sin la profetisa a su lado? Débora miró a los ojos de Barak, y su determinación solo se fortaleció. «Seguramente iré contigo», respondió. «Pero entiende esto, el honor de la victoria no te pertenecerá. El Señor entregará a Sísara en manos de una mujer». Estas palabras quedaron en el aire, proféticas y audaces, presagiando un giro de eventos que resonaría a través de los tiempos. A medida que se preparaban para la batalla, el aire se volvía más denso con tensión, y el sonido de espadas chocando y gritos de guerra parecía resonar en la distancia. Los israelitas se reunieron, con sus corazones llenos de una mezcla de miedo y esperanza, sabiendo que este era su momento, su oportunidad de recuperar su libertad. Bajo la guía de Débora, enfrentarían a los opresores que los habían mantenido cautivos durante demasiado tiempo. Pocos sabían ellos que la historia de su liberación sería una para los tiempos, un testimonio de fe, valentía y el poder de la intervención divina en los asuntos humanos. La palabra del Señor había llegado a Débora, y era el momento de actuar. Cuando el amanecer surgió sobre las colinas de Efraín, ella miró a la gente de Israel, que se había reunido en respuesta a su llamado. Un ejército de 10,000 hombres, como Dios había mandado, estaba listo. Hombres comunes, agricultores, pastores, hombres sin entrenamiento en la guerra, pero llenos de una feroz determinación. Sabían que este día podría ser su último, pero sentían una chispa de esperanza, pues eran guiados por una mujer elegida por el mismo Dios. Débora se movía entre los hombres, ofreciendo palabras de aliento, infundiendo valor donde había miedo. Les recordó que esta no era solo una batalla por la libertad, sino una batalla que el Señor mismo libraría junto a ellos. Y aunque sabían que el ejército de Sísara era poderoso, sus corazones se hinchaban con un propósito claro. Creían que, a través de Débora, el Dios de sus antepasados estaba con ellos. Barak, su líder militar, estaba junto a Débora, con el rostro resuelto. Aunque había pedido que ella lo acompañara por temor, su presencia le había otorgado una nueva fuerza. El rol de Barak era claro. Él lideraría a estos hombres en la batalla, pero lo haría con la certeza de que era la fe de Débora y la promesa de Dios lo que le daba poder. Fue en ese momento que Débora dio un paso adelante y habló con autoridad, su voz resonando sobre la multitud reunida. «Hoy es el día de la liberación del Señor. El Dios de Israel va delante de vosotros. No tengáis miedo, porque Él entregará a Sísara y todos sus carros en nuestras manos. Nuestra fuerza no es de esta tierra, viene de los cielos. Hoy no luchamos como meros hombres, sino como el pueblo elegido del Altísimo». Sus palabras eran como fuego, encendiendo el coraje en los corazones de los soldados. Incluso los más temerosos entre ellos sintieron el poder de su fe, y supieron que formaban parte de algo mucho mayor que ellos mismos. Se sentían unidos, una sola fuerza unida por un propósito ordenado por Dios. La fe inquebrantable de Débora en la victoria era la fortaleza que los mantenía unidos, un símbolo viviente de la voluntad de Dios. Los hombres levantaron sus voces, proclamando su disposición a enfrentar cualquier desafío que se interpusiera. Luego, Débora los condujo en oración, invocando el poder del Todopoderoso para protegerlos y guiarlos. Inclinaron sus cabezas, enfocando sus mentes en la tarea que tenían por delante. La oración era tanto de humildad como de convicción, una súplica por intervención divina, así como un compromiso con la misión que habían sido llamados a cumplir. Al levantar sus cabezas, sabían que no había vuelta atrás. Con la bendición de Débora, se prepararon para marchar hacia el valle de Sison, donde la batalla final los aguardaba. Durante la marcha, las noticias de su avance se esparcieron rápidamente. La gente de Israel los observaba desde sus hogares, susurrando sobre el milagro que estaban a punto de presenciar. ¿Podría una mujer, una profetisa, verdaderamente guiarlos a la victoria contra un ejército que los había aterrorizado por tanto tiempo? Muchos se preguntaban, pero ninguno se atrevía a dudar. La reputación de Débora se había extendido lejos,
y creían que el Dios de Israel la había levantado para traerles liberación. Cuando llegaron al valle de Cisón, se extendía un vasto llano ante ellos. Al otro lado, el ejército de Sísara esperaba, sus carros de hierro brillando bajo el sol del mediodía. La vista era aterradora, cientos de carros, cada uno una máquina mortal de guerra, y miles de soldados armados hasta los dientes. Los israelitas, armados solo con armas básicas, sintieron un temblor de miedo, pero las palabras de Débora resonaron en sus mentes. El Señor entregará a Sísara en vuestras manos. Punto. Barak miró a Débora, buscando consuelo, y ella asintió con firmeza. Este es el momento, declaró, su voz inquebrantable. Dios ha ido delante de nosotros. Él luchará por nosotros. Avanzad con el conocimiento de que la victoria ya es nuestra. Sus palabras fueron un grito de guerra, y con eso, Barak y sus hombres se lanzaron hacia adelante, cargando hacia el enemigo. En ese momento crucial, ocurrió algo milagroso. Una tormenta repentina barrió el valle, nubes oscuras rodando con una intensidad que sorprendió incluso a los soldados más experimentados. La lluvia caía, convirtiendo el suelo del valle en un lodazal. Los poderosos carros de hierro de Sísara, una vez símbolos de terror, se volvieron trampas, atascados en el espeso barro. Los caballos tropezaban y caían, las ruedas de los carros se hundían en el suelo. La lluvia, el barro, todo parecía conspirar en contra del ejército de Sísara. Estaban indefensos ante esta intervención divina. Viendo el caos, Barak y sus hombres aprovecharon la oportunidad, avanzando con renovado vigor. Los soldados cananeos, abrumados e incapaces de maniobrar, caían ante ellos. El ejército de Sísara, que una vez había sido invencible, se estaba desmoronando. Los israelitas luchaban con una furia que incluso ellos mismos se asombraban, sus armas golpeando con precisión como si estuvieran guiados por una mano invisible. La batalla, que parecía imposible de ganar, ahora se estaba volcando a su favor. Cuando Sísara vio a su ejército desmoronarse, el pánico lo invadió. Abandonando su carro, huyó a pie, dejando a sus soldados atrás para enfrentar la ira de Israel. El poderoso comandante que una vez había aterrorizado a una nación ahora era un fugitivo, huyendo de aquellos a quienes había esclavizado. El pueblo de Israel, observando desde lejos, se llenó de asombro. Sabían, sin lugar a dudas, que esta victoria no era obra propia, era la mano de Dios, obrando a través de Débora, la que había traído la liberación. Débora estaba en la colina, observando la escena, su corazón hinchado de gratitud y reverencia. La profecía se había cumplido, Dios había librado a Israel, tal como había prometido. Sintió una paz asentarse en ella, una profunda certeza de que su pueblo había sido salvado. Lo imposible se había logrado, y Débora sabía que esta victoria sería recordada por generaciones. La tierra, que solo había conocido el miedo, ahora resonaba con el sonido del triunfo. Con la milagrosa derrota del ejército de Sísara, los israelitas se mantenían victoriosos, sus espíritus elevados, su fe renovada. La batalla que habían pensado imposible ahora estaba ganada, no por su fuerza, sino por intervención divina. El valle estaba cubierto de los restos de un ejército caído. Los temidos carros de hierro ahora yacían abandonados y rotos en el barro. Barak y sus hombres aún recuperaban el aliento, abrumados por la realidad de su victoria. Pero en medio de la celebración, una preocupante verdad permanecía. Sísara, el despiadado comandante, había escapado. Mientras los soldados israelitas se regocijaban, Sísara corría por su vida, su corazón latiendo de terror. Todo aquello que había creído indestructible, sus carros, sus soldados, había sido destruido en la tormenta. Ahora era un hombre perseguido, un poderoso guerrero reducido a un fugitivo, despojado de su armadura, desesperado por escapar de la ira del pueblo que una vez había oprimido. Con cada paso, sentía el peso de su derrota, la humillación de haber sido vencido por una mujer, una profetisa de Israel. Pero incluso en su derrota, Sísara estaba decidido a sobrevivir. Mientras huía a través del desierto, el agotamiento lo vencía. En la distancia vio una tienda, una vivienda solitaria en medio del paisaje árido. Pertenecía a Geber el Kenita, un hombre que había hecho las paces con el rey Javín. La mente de Sísara se llenó de esperanza. Seguramente aquí, en esta tranquila tienda, encontraría refugio. Tal vez podría reagruparse, recuperar fuerzas y planear su venganza. Y así,
Con un último estallido de energía, Sísara se tambaleó hacia la tienda. Dentro de la tienda, una mujer llamada Jael lo esperaba. Ella era la esposa de Geber el Kenita, una mujer de visión y determinación. Al acercarse Sísara, ella vio la desesperación en sus ojos, la mirada de un hombre que ya no era un comandante, sino un fugitivo. Jael lo saludó con calma, su mirada firme. Sísara, demasiado débil para cuestionar sus intenciones, le rogó su ayuda. «Por favor», dijo, con la voz rota y cansada, «dame agua. Estoy al borde de la muerte». Jael asintió, con el rostro sereno, y en lugar de agua le ofreció leche, un gesto de bondad que pareció calmar su ansiedad. Agradecido y exhausto, Sísara se recostó en su tienda. Jael lo cubrió con una manta, ofreciéndole una sensación de seguridad que no había sentido en años. Sus ojos se cerraron pesadamente y se quedó dormido, sin darse cuenta de que su destino estaba sellado. Para Jael, este momento no era de hospitalidad, sino de propósito. Ella sabía quién era ese hombre, conocía el terror que había traído a Israel, las innumerables vidas que había tomado. Mientras lo observaba dormir, su determinación se endurecía. Este era su momento, su llamado, y sabía que ella era el instrumento de liberación. Con Sísara profundamente dormido, Jael se movió con silenciosa determinación. Tomó una estaca de la tienda y un martillo, sus manos firmes, su corazón inquebrantable. En el silencio de la tienda, se acercó al hombre dormido, su mente enfocada, su propósito claro, y con un golpe rápido y decisivo, clavó la estaca en la sien de Sísara, terminando con su vida. El hombre que había traído tanto terror a los israelitas, que se había creído intocable, había caído a manos de una mujer. Fue un final silencioso y modesto para un tirano temible, una justicia apropiada que resonaba con el cumplimiento de la profecía de Débora. Momentos después, Barak llegó a la tienda de Jael, su rostro mostrando el cansancio de la persecución. Había seguido a Sísara, decidido a llevar al comandante ante la justicia, pero cuando entró en la tienda, se encontró con una visión inesperada. Allí yacía Sísara, sin vida, la estaca de la tienda un símbolo de su derrota final. Barak miró a Jael con asombro, dándose cuenta de que la profecía de Débora se había cumplido de una manera inimaginable. Sísara, el poderoso comandante, había sido entregado en manos de una mujer, tal como Débora había predicho. Las noticias de la muerte de Sísara se esparcieron rápidamente por Israel, y el pueblo se maravillaba de cómo Dios los había liberado. Jael se convirtió en heroína, un símbolo de valentía y fidelidad. Sus acciones serían recordadas, contadas en canciones e historias durante generaciones. Porque gracias a su valentía, los israelitas fueron finalmente liberados de la tiranía del rey Javín y sus ejércitos. La profecía de Débora se había cumplido, no solo a través de la batalla, sino a través de las acciones de una sola mujer que se atrevió a tomar la justicia en sus propias manos. Con la muerte de Sísara, el poder del rey Javín sobre Israel se rompió. Su dominio sobre el pueblo quedó destruido, y en Israel se conoció una paz que no habían sentido en décadas. La victoria de Débora, Barak y Jael se convirtió en un punto de inflexión, un momento definitorio en la historia de un pueblo que había soportado tanto. La tierra, marcada por la guerra, ahora estaba llena de esperanza y renovación, y el pueblo finalmente pudo reconstruir sus vidas, libres de las cadenas de la opresión. Débora, la profetisa y jueza, continuó guiando a su pueblo con sabiduría y valentía. Sabía que la victoria no era solo suya, sino que era un testimonio del poder de la fe, de la obediencia al llamado de Dios. Su legado viviría, inspirando a innumerables generaciones a confiar en las promesas de Dios, a mantenerse firmes frente al miedo, y a creer que, a través de la fe, incluso lo imposible se puede lograr. Con la muerte de Sísara y la derrota del rey Javín, los israelitas finalmente podían respirar aliviados. La victoria era completa y las cadenas de la opresión se habían roto. Su camino había sido largo y lleno de dificultades, pero al fin, Israel había sido liberado. Débora, la profetisa y jueza, sabía que esta victoria no debía quedar en silencio. Era una historia que debía ser recordada y cantada por generaciones. Así que levantó su voz en una canción de triunfo, una canción que capturaría la esencia de su lucha, su fe y su victoria final. Cuando los líderes guían en Israel, y el pueblo se ofrece voluntariamente, bendito sea el Señor. Oíd, oh reyes, escuchad, oh gobernantes. Yo, sí,
Yo cantaré al Señor, cantaré alabanzas al Señor, el Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anac, en los días de Jael, los caminos quedaron desiertos, y los viajeros andaban por senderos. La vida en las aldeas cesó en Israel hasta que yo, Débora, me levanté, una madre en Israel. Las palabras de la canción de Débora resonaron entre la gente, cada línea llena con la profundidad de su sufrimiento y el poder de su fe. Cantó sobre el tiempo de antes, cuando los caminos estaban abandonados, cuando el miedo mantenía a la gente confinada, incapaz de vivir libremente. Les recordó la oscuridad que había envuelto su tierra, la desesperanza que había pesado en sus espíritus. Y luego, con orgullo, declaró cómo ella se había levantado, una madre en Israel, elegida para liderar a su pueblo en su tiempo de necesidad. Mientras su voz resonaba sobre la multitud, los israelitas recordaban todo lo que habían soportado, cuán lejos habían llegado. Débora cantó sobre la disposición del pueblo para levantarse, para ofrecerse en la batalla a pesar de las abrumadoras probabilidades. Habló de las tribus de Israel que respondieron al llamado, aquellos que se reunieron bajo su liderazgo, quienes pusieron su confianza no en su propia fuerza, sino en el poder de su Dios. Alabó el valor de los hombres de Zabulón y Neftalí, que arriesgaron sus vidas en lo alto del campo de batalla, que enfrentaron los carros de hierro de Sísara con nada más que fe y convicción. En su canción, Débora también honró a Jael, la mujer cuya valentía había llevado a Sísara a su fin. Cantó sobre la valentía de Jael, de cómo esta mujer silenciosa había derrotado a un poderoso guerrero, cumpliendo la profecía de que Sísara caería a manos de una mujer. Bendita entre las mujeres es Jael, esposa de Geber el Kenita. Bendita sea entre las mujeres en las tiendas, proclamó Débora. Su voz tenía un tono de reverencia, porque las acciones de Jael no solo fueron un momento de valentía, sino el cumplimiento del plan de Dios para la liberación de Israel. Con cada verso, Débora pintaba un cuadro de una nación renacida, de un pueblo redimido. Su canción era una proclamación de que la victoria de Israel no era simplemente un triunfo de armas, sino un testamento de fe, de la creencia inquebrantable en el Dios que les había prometido liberación. La canción era un recordatorio de que sus luchas, su dolor y sus sacrificios habían sido parte de un plan mayor, un propósito divino que los había llevado a este momento de libertad. Mientras Débora continuaba cantando, Barak se unió a ella, su voz fuerte y resuelta. Juntos, cantaron sobre la justicia de Dios, de su poderosa mano que había dispersado a los enemigos de Israel. Alabaron a los cielos que habían luchado por ellos, las estrellas que se alinearon para cumplir la promesa de Dios. Las estrellas pelearon desde sus órbitas, cantaron, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Fue un recordatorio poderoso de que su victoria había sido escrita en las estrellas, un destino marcado por la mano de Dios mismo. El pueblo de Israel escuchaba, sus corazones llenos de orgullo y gratitud. Sabían que habían sido parte de algo extraordinario, una historia que sería contada por generaciones venideras. Por primera vez en años, sentían una paz profunda y duradera. Miraban a Débora, su líder, su profetisa, su madre en Israel, y sabían que le debían su libertad a su valentía y su fe. Ella había sido el instrumento de la liberación de Dios, la que los había guiado fuera de la oscuridad y hacia la luz. Al terminar la canción, cayó un profundo silencio sobre la multitud. La gente estaba asombrada, sus espíritus elevados, sus corazones llenos de esperanza. Débora miró a la asamblea, sus ojos llenos de compasión y determinación. Sabía que su misión no había terminado. Aunque la batalla se había ganado, su papel como líder y jueza continuaría. Todavía era una madre en Israel, a una voz que guiaría a su pueblo en los caminos de la justicia y la rectitud. En los años que siguieron, la tierra de Israel disfrutó de paz. Durante 40 años, vivieron libres de la opresión, un tiempo de prosperidad y armonía que era un regalo raro en aquellos días antiguos. Débora continuó liderando con sabiduría y compasión, y su legado creció con cada año que pasaba. Ella había sido más que una jueza, había sido un faro de esperanza, un símbolo de resiliencia, un recordatorio de que la fe en Dios podía superar incluso las pruebas más grandes. La historia de Débora, Barak y Jael sería recordada en la historia de Israel como un testamento de coraje, de la fuerza que yace en la obediencia a la voluntad de Dios. Su victoria no fue de poder, sino de fe, un recordatorio de que, en los tiempos más oscuros, la liberación era posible a través del poder del Todopoderoso. La canción de Débora viviría,
cantada por generaciones venideras, un himno eterno de la liberación de Israel, un tributo a una mujer que se atrevió a creer en lo imposible. Con la victoria detrás de ellos y la paz restaurada, Israel disfrutó de una época de prosperidad no vista en años recientes. Las tierras que una vez sintieron el peso de la opresión ahora estaban llenas de alegría, las aldeas rebosaban de vida. Ya no caminaba el pueblo con temor, ya no temblaban bajo el yugo de un opresor extranjero. Los campos estaban llenos y abundantes, los cantos de celebración llenaban el aire, y por primera vez en años, los israelitas podían ver un futuro libre de terror. Esta nueva era había sido ganada a través de su lucha y su fe, y ahora era Débora quien los guiaba en los caminos de la justicia y la rectitud. Bajo la sombra de su palmera, Débora continuaba sirviendo como jueza de Israel. La gente venía de todas partes de la tierra para buscar su sabiduría, trayendo sus disputas, sus cargas y sus preguntas. Desde el amanecer hasta el anochecer, Débora escuchaba, mediaba y ofrecía guía. Su voz era firme y sus palabras llenas de la sabiduría de una líder elegida por Dios. Fue allí, bajo la palmera de Débora, donde el pueblo de Israel encontraba no solo justicia, sino esperanza, un lugar donde sabían que serían escuchados, donde sus vidas importaban. El juicio de Débora era rápido pero compasivo, arraigado en los mandamientos de Dios y guiado por el deseo de ver a su pueblo prosperar. Un día, un anciano se acercó a Débora, inclinándose ante ella. Era un hombre de gran edad, su voz agrietada y cansada. Débora, comenzó, estamos agradecidos por la paz que nos has traído. Pero, ¿cómo la conservamos? ¿Cómo mantenemos esta libertad y honramos el pacto que tenemos con el Todopoderoso? Las palabras del anciano llevaban el peso de una generación que solo había conocido sufrimiento y guerra. Temían que esta paz, ganada con tanto esfuerzo, fuera tan efímera como el rocío de la mañana. Débora lo miró, sus ojos llenos de compasión. Entendía sus temores, pues ella también había visto el costo de la complacencia. Con una voz suave pero firme, respondió, la paz que tenemos, anciano, es un don, una bendición del Señor. Pero también es una responsabilidad. Debemos permanecer fieles, vigilantes y humildes. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Si nos desviamos de sus caminos, esta paz no perdurará. Sus palabras resonaron profundamente entre los que la rodeaban. Débora no solo les recordaba su pacto con Dios, sino que les enseñaba que la verdadera libertad requiere devoción constante. Con el paso de los días, Débora continuaba liderando a su pueblo, enseñándoles los caminos de la justicia y la misericordia. Entendía que la paz era frágil, y que incluso en tiempos de prosperidad, el corazón podía inquietarse, volviéndose hacia la idolatría y la desobediencia. Advirtió a los israelitas que no olvidaran al Dios que los había liberado, instándolos a honrarlo en todas las cosas, a mantener sus mandamientos cerca de sus corazones. Sabía que sin fe, volverían a caer en manos de sus enemigos. Su voz de sabiduría y liderazgo se extendía más allá del tribunal de juicio. Débora se convirtió en un símbolo de integridad, un ejemplo viviente de lo que significaba caminar en obediencia a Dios. Su sola presencia recordaba al pueblo su pacto, la ley que los unía como nación. Y en este tiempo de paz, les enseñó que la justicia no era solo un medio para resolver disputas, sino un estilo de vida. Fue a través de la justicia y la misericordia que podían preservar las bendiciones de la paz, que podían construir una nación que honrara a Dios en todas las cosas. Bajo su guía, los israelitas comenzaron a prosperar, y la tierra de Israel floreció. El pueblo cultivaba sus campos con alegría, sus cosechas eran abundantes, sus hogares estaban llenos de risas. Las aldeas crecían, y las familias prosperaban, sabiendo que su seguridad estaba asegurada por el favor de Dios. Las enseñanzas de Débora echaron raíces, su sabiduría formando una generación que llevaría adelante su legado. Ella les enseñó a recordar el precio que habían pagado por esta paz y a no darla nunca por sentada. La influencia de Débora se extendía más allá de los conflictos inmediatos y los juicios diarios. Su liderazgo había redefinido lo que significaba ser israelita, formando los corazones y mentes de un pueblo que una vez estuvo perdido en el temor. Les mostró el camino de la fe, recordándoles que su identidad no estaba solo en su victoria, sino en su obediencia a Dios. Les recordó que eran escogidos, un pueblo apartado, no por su propia fuerza, sino por la gracia del Todopoderoso. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre las colinas de Efraín, Débora se sentaba bajo su palmera,
Observando cómo las familias regresaban a sus hogares, los niños reían, los ancianos compartían historias de antaño. Sentía una paz profunda, una satisfacción que solo podía venir de saber que había cumplido su propósito. El Israel que veía ahora era uno que había soñado, una tierra de justicia, compasión y fe inquebrantable. Sabía que un día su papel llegaría a su fin, pero confiaba en que las semillas que había plantado seguirían creciendo, que su pueblo recordaría sus palabras y mantendría el pacto. La historia de Débora no era solo una de batalla y victoria, era una historia de resiliencia, de fe que transformó una nación. Había sido una madre para Israel en el sentido más verdadero, nutriendo, guiando y conduciéndolos hacia una vida de paz y obediencia. Su legado viviría en los corazones de su pueblo, en los cantos que entonaban, en las historias que contaban y en la fe que guardaban. Y cuando las estrellas aparecieron en el cielo nocturno, Débora miró hacia arriba, sabiendo que su obra había sido bendecida por la mano de Dios, que ella había sido un instrumento de su voluntad. La tierra de Israel permanecía en paz, y el pueblo seguía disfrutando de las bendiciones que había anhelado durante tanto tiempo. Pero con la prosperidad vino el lento y furtivo peligro de la complacencia. La devoción ferviente que una vez unió a los israelitas comenzó a desvanecerse. Sus corazones se enfriaron mientras los recuerdos de las luchas pasadas se desvanecían en la historia. Nuevas generaciones, que no habían conocido los horrores de la opresión, crecieron sin memoria de la tiranía de Císara, sin conocimiento del temor y el sufrimiento que sus antepasados habían soportado. Para ellos, la paz en la que vivían parecía natural, un estado que siempre había sido y que siempre sería. Comenzaron a preguntarse, ¿por qué aferrarse tan firmemente a las leyes antiguas cuando la vida parecía tan plena, tan buena? Entre los ancianos, surgieron murmullos de preocupación. Recordaban las advertencias de Débora, su llamado a mantenerse vigilantes, a aferrarse al pacto que los unía a Dios. Veían cómo el pueblo comenzaba a apartar la vista de él, buscando nuevas formas, explorando prácticas de las naciones vecinas. Poco a poco, ídolos y dioses extranjeros se colaron en los hogares y corazones de los israelitas, prometiendo placeres y libertad que parecían más inmediatos, más tangibles. Y a medida que estos ídolos ganaban popularidad, la fe del pueblo en el Dios de Israel comenzó a decaer. Un día, Débora convocó a los líderes de Israel, percibiendo la peligrosa deriva en sus corazones. Su voz, aunque suave, llevaba el peso de la autoridad, sus palabras eran un recordatorio de la responsabilidad que todos compartían. Israel fue liberado, no por nuestra fuerza, ni por ningún dios extranjero, sino solo por el Señor, declaró. No se engañen, porque la paz que disfrutamos es un don, uno que puede ser arrebatado tan fácilmente como fue dado. Estamos ligados por un pacto, una promesa que no puede romperse. Sus palabras resonaban con urgencia, pero para algunos eran vistas como la voz de pasado, un vestigio de antiguas tradiciones. La nueva generación, llena de ambición y ansiosa por explorar, se sentía atraída por los dioses de los pueblos vecinos. Los dioses de Moab y Canaán prometían fertilidad, prosperidad y victoria de maneras que parecían más prácticas, más inmediatas que la fe de sus padres. Observaban cómo otras naciones adoraban en festivales y fiestas, entregándose de maneras que parecían libres de las restricciones que el Dios de Israel exigía. Para estos jóvenes israelitas, esos nuevos dioses resultaban atractivos, llenos de misterio y emoción, prometiendo una vida de placer sin las demandas de santidad y obediencia. Débora observaba con el corazón apesadumbrado cómo Israel se alejaba de Dios. Sabía que el camino que estaban tomando los llevaría a la ruina, que el abandono de su pacto les quitaría las bendiciones que disfrutaban con tanta despreocupación. Hablaba incansablemente, instándolos a recordar el pasado, a aferrarse a los mandamientos, a resistir la tentación de buscar satisfacción en algo que no fuera Dios. Pero su voz, antes poderosa y mandatoria, ahora se sentía distante para la generación más joven, que la veía como una figura de otro tiempo, aferrada a creencias que parecían irrelevantes en su mundo. Una noche, un pequeño grupo de israelitas, atraídos por la fascinación de los festivales moabitas, viajaron a una ciudad cercana para presenciar los ritos de Baal. Vieron los templos lujosos, los ídolos decorados, las danzas frenéticas y las promesas de prosperidad pronunciadas por los sacerdotes de Baal. Para ellos, parecía que estas otras naciones prosperaban sin las restricciones que Israel tenía.
regresaron a sus aldeas llenos de relatos de estos dioses extranjeros, hablando de su belleza, de su poder y de la riqueza y libertad que parecían ofrecer. Con el tiempo, más israelitas comenzaron a incursionar en estas prácticas extranjeras, incorporándolas en sus vidas. Algunos levantaron pequeños altares en sus hogares, encendiendo incienso a Baal o a Asera junto a los recordatorios de su propio Dios. Otros incluso comenzaron a cuestionar la autoridad de los jueces, preguntándose por qué necesitaban seguir leyes que sentían como cadenas cuando sus vecinos parecían prosperar sin ellas. Las enseñanzas de Débora, los mandamientos dados por Moisés, se sentían distantes, incluso limitantes. Y lentamente, la unidad de Israel comenzó a fracturarse. Débora, al ver cómo el corazón del pueblo se alejaba, sabía que este era un momento crítico. Reunió a los líderes una vez más, rogándoles que trajeran al pueblo de vuelta a la fe, que defendieran el pacto que había sido la fuente de su fortaleza, pero sus palabras caían en oídos sordos. Muchos de los líderes ya habían comenzado a disfrutar de prácticas extranjeras, sin ver peligro en mezclar la fe de Israel con las costumbres de otras naciones. No veían razón para aferrarse a las leyes con tal rigor, creyendo que podían adorar tanto al Dios de Israel como a los dioses de sus vecinos. Con tristeza, Débora oraba fervientemente por su pueblo, rogando a Dios que volviera sus corazones hacia Él. Sabía que el camino que estaban tomando solo los conduciría al sufrimiento, que su abandono de Dios traerá su mano de juicio sobre ellos. Sin embargo, también sabía que el pueblo había recibido el don del libre albedrío y estaba eligiendo su propio camino, uno que los alejaba de su protección. Aunque su influencia aún era respetada, Débora sentía la distancia creciente entre ella y su pueblo. La nueva generación estaba atraída por las voces que les prometían placer sin consecuencias, libertad sin responsabilidad. Las enseñanzas del pasado se convirtieron en leyendas, historias de un tiempo antiguo, ya no relevantes para sus vidas. Y en ese momento, Israel estaba al borde del desastre, sin darse cuenta de que su paz, su prosperidad, se deslizaba de sus manos. En sus últimos días como jueza, el corazón de Débora estaba pesado. Sabía que había hecho todo lo posible, que había servido con fidelidad, que había luchado por proteger el pacto con todas sus fuerzas. Sin embargo, también sabía que sin un regreso a Dios, Israel volvería a caer. Oraba para que el pueblo recordara, para que se volviera antes de que fuera demasiado tarde. Pero al mirar la tierra, veía a un pueblo que había perdido de vista quién era, del Dios que los había liberado. Y así, Débora, la profetisa, la jueza, la madre de Israel, se mantuvo en su fe incluso cuando su pueblo vacilaba. Había sido su líder en tiempos de guerra y paz, una luz guía en sus días más oscuros. Pero ahora, su papel estaba cambiando, pues el futuro de Israel no estaba en sus manos, sino en su disposición para recordar al Dios que los había salvado. La paz que ella había ayudado a asegurar se estaba abandonando lentamente, y el pueblo de Israel estaba tomando un camino que los llevaría a la ruina. Débora solo podía orar para que recordaran antes de que fuera demasiado tarde.